Los invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11 será nuestro pasaje para meditar esta Entonces mañana. para atrás. Así con la jartadera de agua no se para acá. Listos, Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue derramado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque también hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra que es viva y eficaz. Te pido, te imploro, que ilumines nuestras mentes para entenderla y que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, al mismo tiempo que la belleza de Cristo sea reconocida por todos los que estamos aquí, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo estoy convencido de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No son palabras vacías, no es algo meramente académico o sentimental, sino que es una verdad capaz de transformar vidas. Es una verdad de un valor supremo. Es algo que necesitamos todos nosotros. Lo que la Biblia dice es lo que realmente puede traer la paz y la esperanza para un corazón humano. La verdadera paz, la verdadera esperanza solamente proviene de las Escrituras, de la palabra de Dios. O sea que el Evangelio es demasiado útil en momentos difíciles de la vida. Es el Evangelio el que tiene que brillar. Y precisamente el pasaje que nos ocupa esta mañana va a mostrar los resultados, los beneficios o los frutos de la justificación, de la salvación que Dios ofrece. Recuerda que estamos en un contexto de nuestra epístola, donde Pablo está enseñando cómo Dios soluciona el problema del hombre. El mayor problema de los seres humanos es nuestro pecado delante de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, provee su justicia, provee la salvación, provee la única solución que está en Cristo. Ese es el contexto general de nuestro pasaje. Entonces, esa salvación no es algo simplista, como muchas veces se nos ha enseñado, ¿verdad? Bueno, simplemente Jesús murió en la cruz. Realmente la salvación de Dios es algo bien complejo, es algo muy sabio, muy efectivo. Es algo completo que Dios otorga al pecador. Implica verdades del pasado como aquella verdad histórica y redentora de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero el mensaje de salvación implica esperanza en el futuro. Tiene algunas promesas que todavía no se han cumplido, que los creyentes esperan en el porvenir. Pasado, futuro, pero también el Evangelio tiene provisión para el presente. Ese espacio de tiempo
en el que todavía el reino de Cristo no se ha consumado, y es un espacio de tiempo que se caracteriza por el sufrimiento y la decadencia. Bueno, el Evangelio tiene que decir con respecto a este espacio de tiempo. Dios lo ha pensado todo. Cada engranaje, cada persona, cada parte de su plan es maravilloso. Específicamente en nuestro pasaje vamos a ver que hay por lo menos 4 frutos de la justificación. Hay más, por supuesto, en toda la Biblia, y si somos detallistas podemos amplificar mucho más lo que vamos a decir, pero yo quiero traer algo de manera que podamos recordarlo, ¿no? 4 frutos. Primero, la paz. Luego, el acceso a Dios. En tercer lugar, la esperanza. Y en cuarto lugar, el regocijo en medio de la tribulación. Ahí no vamos a tardar más tiempo. ¿Lo recuerdan? Paz, acceso a Dios, esperanza y regocijo en la tribulación. O sea que vamos a ir avanzando en cada una de estas bendiciones o frutos para meditar en la palabra del Señor. Entonces, analicemos en primer lugar la paz con Dios. Veamos nuevamente versículo 1 y versículo 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuestro pasaje, si usted lo analiza, comienza conectando con lo anterior. Cuando dice justificados pues, hay otras versiones que dicen o por consiguiente o por lo tanto, es decir, según lo que se viene diciendo, que es la salvación en Cristo, que es la justicia de Dios revelada para el perdón de pecados, esa justicia que es la vida y la muerte de Jesucristo y que solamente se recibe por medio de la fe. Entonces, esa justicia es la única que cuenta delante de Dios y es la que trae los frutos. En el contexto de la justificación. Esa es una palabra, quizás para usted primera vez que la escucha, es una palabra que ya ha utilizado anteriormente en la carta, la palabra justificación. ¿Qué significa justificación? Significa una declaración legal de inocencia ante la acusación de la ley de Dios. Ahí está la ley de Dios diciendo lo que es pecado, estamos de frente a la ley de Dios, siendo confrontados por ella, esa ley demanda la justicia, pero Dios en su gracia entonces puede declarar inocente a una persona de todos los cargos que esa ley, que es justa y que es santa, tiene en su contra. Entonces la justificación es una declaración legal. La justificación es ser declarado justo, es ser perdonado por Dios. Lo que debemos tener en nuestra mente, el contexto de esto, es una escena de un juicio, de un abogado, de una sentencia legal. Eso es justificación. Y eso es lo que ocurre. Preste atención a esto. Cuando una persona es consciente de su culpabilidad delante del Santo Dios, pero a la vez es consciente de que Jesucristo es el justo, el Salvador, el Redentor, que por su vida y su muerte, su obra perfecta, yo tengo acceso a Dios. Entonces, en ese momento, Dios cuenta la justicia de Cristo al pecador que cree y se arrepiente. Y de la misma manera, la condenación que merece este pecador por haber infringido la ley de Dios, esa condenación pasó a Jesucristo y por eso Él murió de una manera sustitutiva, el justo por los injustos. Eso es la justificación. Hay un intercambio de Cristo con el pecador. Y por eso Dios puede perdonar pecados. Dios no podía simplemente decir, sí, los perdono a todos. Debía haber justicia. Y Cristo vino a traer la justicia para todos aquellos que creen en Él. Entonces la justificación o la absolución divina trae la paz con Dios. Ese es el primer fruto, ¿verdad? Ya tenemos claro el concepto de justificación.
justificación, es un marco legal de declaración, pero entonces la persona que es justificada recibe la paz con Dios. La paz, mis queridos hermanos y amigos, no es un descanso en la mente, no es un sentimiento interno o algo por el estilo. La paz con Dios es la restauración al favor de Dios. Aquí es algo más objetivo, no es tanto lo que yo siento, mi corazón o mi mente, es la restauración al favor de Dios. Tiene que ver con una nueva relación entre Dios y el creyente. Y en una sola palabra podemos decir que la paz es la reconciliación. Entonces, si estamos hablando de reconciliación, quiere decir que antes de ser justificados éramos enemigos de Dios. Y no solamente algo unidireccional, como si solamente el pecador fuese hostil delante de Dios, ya lo vamos a ver que es verdad, pero también en un sentido mutuo, hay una enemistad de parte de Dios hacia el impío, hacia el pecador. Dios es activamente enemigo de todos aquellos que no creen en Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. Él es hostil al pecador. La Biblia tiene muchos versículos que nos enseñan esto. Por ejemplo, de la parte del hombre, su hostilidad hacia Dios, su enemistad con Dios. Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. O sea que todas las personas que no son cristianas son enemigos de Dios en su mente, en su forma de pensar, de ver la vida, de actuar. No quieren tener nada que ver con Dios. Haciendo malas obras, ahora os han reconciliado. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La mundanalidad es esa vida que niega la existencia de Dios. No solamente de una manera teórica, sino de una manera práctica. Vivir como si Dios no existiera, vivir como si no hubiera una ley, vivir como si yo nunca voy a dar cuenta de mis actos, es una vida mundana, terrenal, solamente enfocada en las cosas de este mundo. Y quien vive así, se está declarando en guerra contra Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Hay una guerra contra Dios. Pero, como les dije hace unos minutos, de parte de Dios también hay una enemistad contra el fin. También hay una hostilidad. Recuerdan ustedes, Romanos capítulo 1, versículo 18. Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios activamente está revelando su ira contra el pecador. Salmos capítulo 7, versículo 11, dice también claramente que Dios está airado contra el pecador todos los días. No es de vez en cuando que se acuerda de alguien. Todos los días está airado contra el pecador. A veces la gente le tiene miedo a sus enemigos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que viven de contextos antisociales. Pero ¿sabe cuál es el mayor enemigo que tiene el ser humano? Dios. El creador todopoderoso de los cielos y de la tierra, omnisciente, que puede mirar el alma, es enemigo de la vil criatura que es incapaz de sostenerse en pie. Esa es la realidad de la vida. El Dios todopoderoso airado contra el pecado. Pero precisamente estamos en la sección del Evangelio, de las buenas noticias, de ese refresco del alma. Y es lo que ocurre aquí. El Evangelio, ¿en qué consiste? En que Dios, nótelo bien, la iniciativa de dónde viene, es Dios quien decide enviar a Jesucristo para obrar la reconciliación, para unir las partes que estaban en conflicto. Y eso no depende ni de ti, ni de mí, ni de nunca, ni de ningún ser humano. Solamente ha dependido esa reconciliación de la obra de Cristo. Él es quien trae la reconciliación.
¿Qué dice Efesios 2:14? Que Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Por lo tanto, amado hermano o hermana, este pasaje tiene un principio muy valioso en tiempos de duda, en tiempos de incredulidad. Hay temporadas en las cuales los creyentes podemos sentir que Dios está lejos. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado eso? Hay temporadas en las cuales el cristiano sufre y llega a pensar que el sufrimiento que tiene es porque Dios está molesto con él. Y es como si Dios me está castigando, porque me pasan tantas cosas malas en la vida. Yo siento que Dios no es mi padre, que me está cuidando. ¿Dónde puedo ver la paternidad de Dios en medio de tanto sufrimiento y dolor? Y piensa que es el Dios aislado que está detrás para infligirle un mal. Pero hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Romanos capítulo 5, versículo 1. Si estamos en Cristo, Dios no es nuestro enemigo. Todo aquel que sea cristiano o cristiana está en paz con Dios. Note la diferencia. No es que tiene la paz de Dios en su mente, que eso también es verdad, pero es otro tema en otro pasaje. Ahora es la paz con Dios. Esa relación entre el creyente y Dios es pacífica, es afable, es de amor, es de bondad. Por tanto, debemos llevar esos pensamientos de inseguridad a la cruz y decir: ahí está el precio de mi paz con Dios. Fue Cristo quien compró mi reconciliación. No importa lo que sientas, si estás en Cristo, tu relación es segura. Es una relación de amor y de cercanía con Dios. Puedes gloriarte, puedes alegrarte, puedes gozarte solamente si estás en Cristo, porque Él trajo la reconciliación. Así que quienes estamos en Cristo tenemos en primer lugar paz, pero también tenemos un acceso libre a Dios. Este es el segundo fruto de la justificación, y es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 2, la parte A. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué significa este pasaje? Significa que en virtud de la obra de Jesucristo, el creyente tiene acceso a la justificación. Esa es la gracia que se menciona en el versículo 1. Pero también implica un acceso directo y limitado a la presencia de Dios. Ese estado, esa relación en la cual reina es la gracia de Dios, no la ira de Dios, no la condenación, sino la gracia y el amor de Dios. Antes, cuando una persona está sin Cristo, cuando una persona es impía, impenitente, está separada de Dios. De hecho, eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que ocurre? Son expulsados del paraíso. O en el lenguaje de Romanos capítulo 3, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que ocurre cuando el Señor llega a nuestras vidas es que ahora hay cercanía con Dios. El acceso a Dios se ve estorbado por el pecado. Incluso en el Antiguo Testamento el acceso a Dios era muy limitado. Pero ahora que ha venido el Señor Jesucristo, ahora que vino el mediador, ha dado un acceso libre a todo el creyente. Un acceso ilimitado, un acceso con confianza. Busquemos Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto no solamente es oración, esto es una realidad espiritual
de estar en la presencia de Dios todo el tiempo, gracias a la obra mediadora de Jesús. Piénselo bien, esto es algo tan maravilloso, algo tan inmerecido. No sé cuántos de ustedes hayan tenido una enemistad, pero cuando hay una enemistad y hay un perdón, no necesariamente queremos tener que ver con esa persona, ¿sí o no? O sea, te puedo perdonar, pero eso no significa que quiera estar cerca de ti. Pero ¿saben qué? Con Dios no ocurre así. Cuando Dios perdona, se acerca. Crea ahora una relación de confianza, una amistad, un amor, una bondad para con el pecador perdonado. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios, y nosotros como cristianos debemos aprender a echar raíces en esta fe, en esta firmeza, esta seguridad de que tenemos acceso a Dios, de que nunca seremos despreciados por Él. Nunca, no hay algo que el creyente pueda hacer para que pierda su acceso a la presencia de Dios. Entonces, lo que va hasta ahora, paz, acceso a Dios, pero además de eso, debemos sumar la esperanza. Romanos capítulo 2, versículo, parte B, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora la mirada está puesta ¿en dónde? Al futuro. Dios ha prometido la vida eterna, un estado de bienaventuranza en el cual el creyente estará con un cuerpo resucitado, disfrutando para siempre de la presencia de Jesucristo. Noten cómo lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces esta es la esperanza cristiana, estar con Dios, ver la gloria de Dios, no solamente algo individual como yo seré glorificado, sino que es la presencia especial de Dios, una gloria tan brillante que se va a ver reflejada en el creyente. O sea, vamos a ser glorificados al contemplar la gloria perfecta de Dios. De manera que esa expectativa, recuerden, es algo que todavía no ha ocurrido, está en el futuro, está cuando Cristo venga, pero esa expectativa, esa mente, esa mirada puesta más adelante, trae en el presente, que lo que trae alegría, gozo, regocijo. El Salmo 16, versículo 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, tú puedes notar el poderoso efecto del Evangelio, la esperanza como alimenta la vida cristiana. No debemos dejar que los asuntos de esta vida nos inunden como si fuera lo único, especialmente en nuestro contexto, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo, las cosas terrenales, temporales, no pueden ahogar nuestra mirada de la realidad espiritual que tenemos en Cristo. Debemos, hermanos, levantar la mirada, mirar hacia la gloria futura que se nos es prometida. Llenar nuestra mente de la esperanza de la gloria de Dios, meditar frecuentemente en la segunda venida de Cristo, en la resurrección, el estado eterno, y así entonces podrás tener razones para estar gozoso. Esto es algo real. La esperanza debe estar en el reino de Cristo. Pero algunas personas del primer siglo, incluso de hoy en día, cuando ven el sufrimiento, ellos decían:
¿Cómo puede un cristiano tener la paz de Dios? Mírenlo cómo está sufriendo. Nos atreveremos a negar entonces la realidad del cristiano que sufre, ignoraremos todo lo que estamos padeciendo por nuestra fe. ¿Qué relación hay entre el sufrimiento y la fe cristiana? Hermano, hermana, tú puedes notar esa relación clara, tú puedes relacionar el sufrimiento con la fe o no tanto. Bueno, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 10 nos informa que el creyente tiene una manera diferente de ver la tribulación, en especial aquella tribulación que viene por causa del Señor, por causa de Cristo. Y ese es nuestro último y gran fruto. La capacidad de poder regocijarnos en la tribulación. Esto es algo demasiado impresionante. Versículos 3 al 6. Creo que vamos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este texto es bien interesante y creo que debo comenzar diciendo lo que no significa. Pablo no está diciendo que el cristiano se regocija por algo paralelo y distinto a la tribulación. ¿Ha escuchado usted a esas personas que dicen, bueno, la situación está difícil, pero yo encuentro gozo en otra cosa? O sea, es como si fuera algo distinto a la tribulación. Ignóralo por un momento y gózate en esta otra cosa. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo tampoco está diciendo que el cristiano busca de manera voluntaria la tribulación, como si de alguna manera él haya placer al sufrir y entonces quiere sufrir porque eso le gusta. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Esas dos formas de ver el sufrimiento son extremos y inadecuados para el cristiano. No es algo distinto de la tribulación, no es tampoco un placer morboso en el mal o en el sufrimiento, pero lo que Pablo sí está diciendo es que el cristiano se regocija en las tribulaciones, es decir, en medio de la tribulación. Cuando está siendo atribulado, pero también significa a causa de la tribulación. ¿Me estoy explicando? O sea que en realidad se está regocijando por ser atribulado. Qué difícil es esto de aceptar, ¿sí o no? Pero esto es lo que la Biblia dice. Debemos partir del hecho de que Dios afirma que todos los creyentes van a sufrir. Vaya conmigo, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora busque 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14 al 17. Más también 1 de Pedro 3, 14 al 17. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. ¿Saben qué es bienaventurado? Dichoso, pleno, feliz. ¿Cómo así, Pedro? Sí. Considérate un gozoso cuando padezcas por la causa de Cristo. Por tanto, no os amedrentéis. Sigo leyendo, estoy leyendo 1 Pedro 3, 14 al 17. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todos que os demanden razón de qué?
de la esperanza, nuevamente la palabra clave, la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian. Calumnia vuestra buena conducta en Cristo. Y esta parte final es muy profunda. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, hay una cantidad de versículos donde se nos asegura que los cristianos sufriremos por causa del Señor, por obedecer a Cristo, por querer agradarlo a Él, por ser cónsonos con la fe, que es lo que aprendíamos hace un momento en la clase. Sí, una profesión de fe, pero también una obediencia a Cristo. Pero esa obediencia a Cristo trae aflicción en este mundo, porque el mundo está caído. Y el mundo aborrece a Dios y todo lo que huela a Dios. Pero ahora que está claro que vamos a sufrir por Cristo, la pregunta es: ¿cuál sería la razón para regocijarse en medio de la tribulación y por causa de la tribulación? Y la razón es la que está aquí en el pasaje, se nos dice pues, que la tribulación produce ciertas cosas. O sea que la tribulación va a desencadenar algunas virtudes en el cristiano. ¿Qué es lo que dice en primer lugar? La tribulación produce paciencia, pero no como algo pasivo, sino como una perseverancia, una fortaleza espiritual, una capacidad de resistir, de ser constante, de soportar la presión externa. Esa es la perseverancia, esa es la paciencia. Y esa paciencia o esa resistencia produce pruebas, o también puede traducirse como un carácter probado, una entereza de carácter. Tal como el oro se prueba con fuego, así también el cristiano mejora su carácter cuando resiste la tribulación. O como un corredor de un maratón mejora su resistencia mientras más corra, mientras más practique, mientras más entrene, tiene más resistencia. De la misma manera, el cristiano mejora su forma de ser, sus obras mejorarán en la medida en que apruebe la tribulación que el Señor permite en su camino. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces, ese carácter probado, esa entereza de carácter, da como resultado que una mayor esperanza. O sea, como que volvemos al principio. Si nuestro punto es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en el reino inconmovible de Cristo, entonces la tribulación funciona como un medio para fortalecer mi esperanza en Dios. Porque es, hermano, en las tribulaciones cuando nos damos cuenta que nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de cambiar las cosas. Cuando viene la burla por el Evangelio, las incomodidades o la persecución, eso nos lleva a poner la esperanza donde tiene que estar. No en el gobierno, no en la salud, no en los bienes materiales, sino en el reino inconmovible de Jesucristo. Esa es la mayor esperanza que puede tener una persona. Hermano, y aprovecho un paréntesis, nosotros como cristianos, estos momentos son momentos de transmitir esta esperanza. Lo digo con un poco de dolor y a veces con vergüenza, ver a cristianos en las redes sociales criticando el gobierno, diciendo un montón de cosas, pero lo menos es siendo portavoz de la esperanza que la gente necesita. Somos portavoces de esta esperanza, hermano. Aprovecha la oportunidad para sembrar esta semilla y que la gente verdaderamente ponga su confianza donde tiene que estar, en Dios, en Cristo, en la vida eterna. Y Pablo dice, nótelo muy bien, que tener esta esperanza no avergüenza. ¿Qué quiere decir esto?
que ninguno que crea en el Señor Jesucristo será defraudado. Todo aquel que deposite su fe en Cristo y repose en la gracia salvadora de Dios puede tener la certeza que algún día esa esperanza se hará realidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. El cristiano no se avergüenza de su esperanza, no reniega la tribulación, no es autocompasivo con sí mismo, ¿verdad? Ay, si usted supiera, hermano, lo que yo atravieso. Pobre soy yo. No reniega de la tribulación porque tiene la convicción de que Dios lo ama. Y esto es tremendo. Es una seguridad de salvación que está clara en el amor de Dios. No en mis fuerzas, no en mi obediencia al Evangelio, no en mis ideas, sino que la confianza que tengo, la esperanza que tengo de la vida eterna, de vivir por siempre con Cristo, está clara en esa confianza que tengo de que Dios me ama a mí. De una manera sobrenatural, casi inexplicable, de manera muy personal, individual, el Espíritu Santo convence a una persona del gran amor de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. El Espíritu Santo nos da esa convicción. Un amor que no se administra con gotera. Lo vieron ahí, ¿verdad? Dios cuando ama a alguien no lo ama de una manera dosificada, sino que derrama su amor en el corazón. Es abundante, lo inunda, es rebosante el amor de Dios por una persona. Y ese amor es el que da seguridad, ese amor es el que infla la esperanza de la gloria de Dios. El Espíritu Santo, dice en Romanos 8:16, nos convence de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos convence de que somos amados por Dios. Él nos da la certeza de que nadie nos puede separar del amor de Dios. Eso es lo que va a decir Pablo en Romanos 8, al final del capítulo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? La tribulación, la muerte, la persecución. Nada nos podrá separar del amor de Dios, pero esto es algo que debe hacer Dios en el corazón de una persona. Ser consciente de la riqueza del amor de Dios. Y lo que tenemos en Romanos 5, 6 al 10 es la explicación de ese gran amor de Dios, de ese amor que se ha derramado, que es rebosante en el corazón de una persona, que la hace capaz de regocijarse en medio de la tribulación. ¿Cómo es ese amor? Bueno, versículos 6 al 10. Primero, es un amor sacrificial. Cristo dio su vida. Es un amor oportuno, que nos dio lo que necesitábamos, aunque nosotros no lo andábamos buscando ni pidiendo, porque dice, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos incapaces de, Dios nos amó. Amor sacrificial, amor oportuno. Pero en segundo lugar, si comparamos el amor humano más alto que pueda existir en esta tierra, el amor de Dios es superior. Y esto me llamaba mucho la atención, porque de alguna manera podemos categorizar el amor humano, ¿no? Hay gente que ama muchísimo, hay gente que no ama, pero hay gente que ama y hay niveles en este amor, lo que hay incapaz de hacer por amor. Pensemos que hay los niveles más altos del amor. Alguien puede arriesgar su vida por salvar a otra persona. ¿Sí? Sí. Eso es mucho amor. Yo he visto rescatistas en un 9º piso tratando de sacar a alguien de ahí, sabiendo que vienen réplicas, sabiendo que está agarrado de un mecabe prácticamente. Y uno dice, ¿cuánto le pagarán a ese hombre por esa actividad? ¿Sabe que capaz que le trabaja con él y le pagan muy bien? Pero esa persona ama. Está arriesgando su vida por la vida de la persona que está dentro atrapada. Eso es amor. Y amor de alto nivel. Pero puede haber algo más grande que eso, sí, dice el apóstol Pablo. Puede darse el caso de que alguien dé su vida por alguien, por un ser querido. Los esposos debemos ser capaces de dar nuestra vida por nuestras esposas, ¿sí o no?
Eso es fácil decirlo, pero cuando llegue el momento, quién sabe. Pero es la verdad bíblica. El esposo debe dar su vida por su esposa. Y hay gente que lo ha hecho. O en caso de donación de un órgano vital, una enfermedad, bueno, se requiere un donante de un corazón. Quien done ese corazón está amando mucho, ¿sí o no? Sabe que va a morir cuando done el corazón, pero se regocija en poder hacer ese trasplante a un ser querido, ya sea esposa o algún hijo. Eso es amor, pero el amor de Dios es superior a eso. El amor de Dios es más grande que eso. ¿Saben por qué? Porque Dios envió a Jesucristo a morir por gente que eran sus enemigos, por gente que merecía el infierno, no eran sus seres queridos. Había una hostilidad entre el pecador y Dios, y aún así Él tomó la iniciativa libre y soberanamente de perdonar, de darle vida eterna a un pecador. Hermanos y amigos, la salvación de un alma, aunque sea de una sola, es una muestra del gran amor de Dios. Cristo dando su vida para salvar a un pecador. Por eso el amor de Dios es más grande. Cristo dio su vida en rescate por pecadores. Jesús no vino a ser simplemente un ejemplo de moralidad, como dice la gente, no. Creemos en Jesús, ese es el gran maestro, el rabino. Jesús cambió la historia, no, ¿verdad? Y ahora incluso la gente que no es religiosa ve en Jesús un ejemplo de obediencia absoluta a su creencia, a su ideal. Pero ese es nuestro Jesús, no. El Cristo verdadero vino a derramar su sangre para comprar la reconciliación entre los pecadores y Dios. Su vida fue un sacrificio de amor para salvar. Hermanos, esto es demasiado importante para la vida cristiana. Vamos a razonar con Pablo. Si Dios tomó esta iniciativa de reconciliación de manera libre y soberana, de enviar a Jesucristo como el mediador para que con su muerte trajera la reconciliación, ¿será que al final Dios no nos va a salvar? ¿Por qué aún dudas de tu salvación? Yo he hablado con cristianos, miembros de iglesia reformada incluso, y dicen, bueno, nadie sabe, al final del último día sabremos si somos salvos o no. Qué poca fe. No lo sabe, hermano, al final sabremos. El que es cristiano tiene esta convicción de que Dios lo ama y la obra que Él comenzó la terminará. Lo más difícil ya fue hecho. ¿Sabe qué es lo más difícil? Que el Hijo Eterno de Dios se encarnara, viviera una vida perfecta, muriera, resucitara al tercer día, ascendiera corporalmente a los cielos para mediar por su pueblo. ¿Será que le encontrará lo más difícil que es regresar? Esa es la lógica de Pablo. Si ya Dios envió a Jesucristo, ya Él murió, resucitó y ascendió, ¿será que le costará cumplir el resto de la promesa de salvación? No, hermanos. No le va a costar cumplir. Podemos confiar, podemos tener seguridad de que si creemos en Él, entonces gozamos del amor eterno de Dios. Es un amor que ya ha sido demostrado en la cruz y que va a ser finalmente demostrado cuando Cristo regrese para salvar a todos los que creen en Él. Entonces, con todo lo dicho hasta aquí, espero que sea claro que la salvación que Dios ofrece es efectiva, es fructífera, es muy profunda. Tendremos toda la vida para meditar en el Evangelio, en la obra de Cristo. Se nos ha dicho equivocadamente que el Evangelio es el ABC del cristianismo, ¿verdad? Para los recién convertidos, ahí enséñale el Evangelio. Mire toda esta profundidad de lo que implica el amor de Dios. Y algo práctico, algo del presente, de la vida cristiana. La justificación, ¿qué es lo que trae entonces? Trae paz con Dios, trae acceso libre a Dios, trae la esperanza de la gloria de Dios,
y trae la capacidad de regocijarnos aún cuando estemos sufriendo. Esa es la justificación, esa es la salvación que Dios provee en Cristo. Pero antes de terminar, quiero dar unas palabras a los amigos y amigas que nos visitan. Si tú no estás en Cristo, tú estás enemistado o enemistada con Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Sabemos que las dificultades llevan a la gente a buscar a Dios, ¿verdad? Pero lo que debes buscar es la paz con Dios. Tu mayor problema, espero no sonar insensible con esto, no es lo que está pasando ahora en el país. Tu mayor problema es tu pecado delante de Dios. Porque después de esta muerte viene la eternidad. O con Cristo por siempre, o en el infierno bajo la ira y la justicia de Dios. Nunca podemos comparar 70 años de vida, 80 años de vida. ¿Cuánto es el año de vida de una persona venezolana? Con toda una eternidad. Por eso debes reflexionar sobre tu estado y condición delante de Dios y rogar al Señor que tenga misericordia de ti y perdone tus pecados. Hoy es un buen día para buscar la reconciliación con Dios. Pero para la iglesia, por supuesto, el pasaje también, aunque ya he dicho algunas cosas, el pasaje es muy rico y nos ayuda a reflexionar, a meditar. Hermanos, debemos fortalecer nuestra seguridad de salvación. No puede ser que el desánimo ya nos haga pensar que no somos salvos. La situación, la adversidad, el sufrimiento, incluso algún pecado en la vida, y decir que yo creo que no soy cristiano. Hermano, hermana, ya basta de tener esa poca seguridad de salvación. Tienen que aprender a ver la objetividad de la obra de Cristo, meditar en el Evangelio, la seguridad de que su vida compró tu paz, tu relación con Dios, tu reconciliación con Dios. Y eso debe hacer crecer en ti la esperanza y el gozo, como aprendíamos hace un par de domingos, ¿no? El gozo está en Cristo, en el Evangelio. Y si alguno de ustedes conoce o ustedes mismos tienen consecuencias del sufrimiento que estamos viviendo en nuestro país, déjenme decirle y corregirle la idea equivocada que incluso por boca de muchos cristianos se ha dicho, ¿no? Que es la ira de Dios la que ha ocasionado esto. No, hermano. Para un creyente la ira de Dios no trae ese sufrimiento. A veces nosotros queremos ser demasiado duros con nosotros mismos. Pero si eres cristiano, si eres cristiana, nada de lo que ocurre en tu vida es porque Dios está mostrando su ira. Ya tenemos que dejar de ver a Dios con ese látigo, con esa espada desenvainada, porque si somos creyentes tenemos cercanía con Dios. Entonces no es, ¿será que Dios me está juzgando por algún pecado? Estoy mal delante de Dios porque tuve esta aflicción, este desastre, esta catástrofe. No, hermanos, tengamos cuidado de allanar la providencia de Dios para explicarla de una manera tan simplista. Un solo obrar de Dios puede tener múltiples propósitos en él. Puede que para algunos sea un juicio y la ira de Dios por sus pecados, pero no quiere decir que para todo aquel que sufrió esta catástrofe es la ira de Dios. Usted sabe que hay hermanos que han perdido cosas, ¿no? Caracas, en Puerto Cabello. Les diremos a ellos, es que la ira de Dios, Dios es tu Padre, hermano. No te está persiguiendo. Lo que ocurre muchas veces es consecuencia sí del pecado, pero el pecado en general, la caída del mundo caído, que no es lo que debería ser, pero no necesariamente es la ira de Dios. Y mis hermanos, finalmente hago esa exhortación. Como cristianos, aprovechemos de ser portavoces de la esperanza
Lo que realmente puede hacer crecer la alegría en tu corazón de manera genuina, ¿sabe qué es? El Evangelio. Compartamos el Evangelio, por supuesto, que no sea solamente de palabras, sino también de hechos y en verdad, pero aprovechemos para hacerle entender a la gente que nuestra roca firme debe ser Jesucristo. Sea lo que sea que nos pase donde estemos, la mayor seguridad está en todos aquellos que depositan su fe exclusivamente en Jesús. Amén. Oremos.